Buenos días, amigos. ¿Cómo están todos ustedes? Yeah. Quiero decirles que fíjense, bien fregado. Las realidades siempre se han impuesto. Por eso es que la política debe ser elaborada sobre la base de la realidad, pero no de la realidad construida por el ser humano, sino la realidad circundante, que es la que permite que usted tome las decisiones acertadas, porque cuando usted se construye una realidad, generalmente puede tener la posibilidad de equivocarse. Intentonas y realidades han ocurrido con los medios. Los medios, de alguna manera, tratan el asunto de lo que pasa en el país de una forma prudencial, si se quiere decir, con mucha prudencia. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, que hay medios a quienes no les es fácil llegar a la mayoría de la gente, no porque haya exceso de prudencia, ni porque haya presión de los que tienen las facultades para hacer la presión, sino porque la realidad circundante ha motivado a que quienes ejercen un oficio especializado, como el de camarógrafo, jefe de piso, la gente que trabaja en la parte del máster, en fin, por razones no atribuidos a ellos, sino a la realidad que estamos viviendo, no pueden trasladarse de sus sitios de origen, sí, de donde viven, a las zonas donde están ubicados los canales de televisión. O otra cosa, por los sucesivos apagones o los bajones, muchos medios dejan de funcionar. Y esa no es una política de Estado, como sí la puede ser, por ejemplo, la aplicación de la censura. Y las cosas van de una manera y nosotros nos vamos aceptando que así sea. Es decir, un día el queso alcanzó un precio muy alto y tú no te puedes ubicar en esa curva de ingresos, luego entonces no puedes consumir queso. Un día el papel higiénico desapareció del mercado y tú no lo pudiste comprar y tuviste entonces que buscar algún uso alternativo para algún tipo digamos, de papel no higiénico. Entonces, un buen día desaparecieron los carros de transporte, los autobuses, y tú, como alternativa, te montaste en un camión que traslada reses. Un buen día, el profesor que te daba clases se fue a buscar nuevos horizontes y una vida mejor y abandonó el curso. Otro día, el estudiante que no tiene por qué estudiar porque su futuro no inmediato es un futuro muy incierto, decide abandonar las aulas. Es decir, y nos vamos acostumbrando poco a poco a eso. Los niños en la escuela pública abandonan y lo más seguro es, como me dijo un policía con quien hablé el día pasado, me decía, mira, el asunto es que yo pago 300,000 bolívares por mi muchachito en un colegio y es poco, porque yo no lo puedo llevar al colegio público porque los muchachos del colegio público, los maestros, la mayoría de las veces no van porque no tienen cómo trasladarse al colegio. Tampoco lo hacen los de los colegios privados. Y nos hemos ido acostumbrando a eso. Sí, yo creo que lo peor que nos ha pasado es eso, el habituamiento, sí, a este estado de cosas como si fueran normales ya, como si fueran naturales, parte de la regularidad. Y eso, obviamente, no tiene por qué ser así. El desabastecimiento y la escasez, la falta de medicinas, el deterioro de los servicios públicos, esa especie de dejadez estatal por las cosas en las que debe inmiscuirse y resolverlas, obviamente ha hecho de esta sociedad una cosa de verdad de deterioro y de precariedad y de pérdida de calidad de vida de los ciudadanos y de los venezolanos en general, que es alarmante. Es decir, no hay un caso como Venezuela. ¿Tú crees que hay un caso como Venezuela en el mundo? Yo te diría... De verdad, haciendo un juicio objetivo, sin ánimos oposicionistas. No, te diría que lo siguiente, yo no conozco un caso, debe haber casos mucho más dramáticos que el nuestro, pero en términos de lo que fuimos,
a lo que somos. A eso me refiero, ¿no? Exacto. En términos de lo que fuimos a lo que somos, yo creo que no. Yo creo que este era un país que nosotros los venezolanos sí apreciábamos mucho, ¿no? Y que en el resto del continente la gente nos veía a nosotros de manera diferente. Aun cuando habían corruptelas, había un sistema político bastante maltrecho, y había un venezolano que, si me permiten, en el lenguaje coloquial, espero no ofender a nadie, era algo viva la pepa. Era vivaracho. Sí, era algo vivarachón, al punto que uno de los más famosos locutores y animadores de televisión puso de moda algo así como rolo de vivo. Sí. Y la gente, cuando a alguien le decían rolo de vivo, sentía cierta alegría, era como... no tanto por los vivos, sino por el rolo. Entonces, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, que el venezolano tenga que ir a un hospital público y lo ruletean porque no hay las conseguidas medicinas y los insumos para trabajar. Y un médico o un paramédico se ven obligados a tener que atender a la comunidad, porque independientemente de lo que llaman el juramento hipocrático, que habrá que revisar también ese juramento, porque el juramento hipocrático necesita de ciertas condiciones para hacerse realidad, porque tú no puedes cumplir con un juramento hipocrático si no tienes los medios necesarios para actuar. Pues bien, ayer en Maracaibo ocurrió una tragedia, a mi manera de ver. Los médicos y paramédicos y también los empleados y obreros de un centro asistencial, el Adolfo Pons, decidieron hacer una protesta porque porque llaman la atención de los organismos del Estado para que les surtan de insumos para su trabajo. Pues ocurre que la policía estatal, seguramente celosa del orden público, arremete contra ellos, pero arremetiendo contra ellos, llevándose presos a pacientes y a trabajadores, a paramédicos y a médicos, no resuelven el problema. Pero paradójicamente, el gobierno dice que tiene una guerra económica y que por esa guerra económica los recursos que están destinados para alimentación y medicina están represados porque las sanciones económicas lo impiden. Pero ese es el mismo gobierno que es capaz de inundar las redes de todo el mundo y de hacer una campaña millonaria promoviendo la candidatura de Maduro. Y digo, oye, pero qué cosa tan rara. Represa para el dinero para las medicinas y la comida, pero los dineros para la campaña no los para nadie. ¿O es que los dineros de la campaña los está poniendo alguien que no cumple con las sanciones? Es posible, pero además acaba de financiar un hospital en Palestina, chicos. El gobierno venezolano financió la semana pasada un hospital en Palestina. Me parece bien que el gobierno venezolano financie hospitales en todo el mundo. Pero ya una vez trajimos estudiantes palestinos a estudiar en Venezuela. Y tuvieron que irse porque no les estaban enseñando nada. Pero lo lamentable es que la situación del sistema de salud venezolano está en el suelo. Pero fíjate, mira el dicho, luz para la calle y oscuridad para la casa. Pues financiaron un hospital en Palestina, mientras que aquí el hospital universitario, por ejemplo, se está cayendo. Sí, y fíjate tú, por ejemplo, que es muy interesante la manera gráfica como expresas eso de luz para la calle y oscuridad para la casa, o que las cosas, la economía está en el suelo. Y lo peor de todo eso es que, parodiando a una vieja canción latinoamericana que decía así, la múcura está en el suelo, mamá no puedo con ella. Sí, sí. Y la múcura está en el suelo y mamá no puedo con ella. Y sin duda que cuando se es novato y sin fuerzas, no se pueda con la múcura. Pero a veces se coge tanta fuerza y tanta, digamos, fortaleza física que hace imposible que tú agarres la múcura, porque la múcura realmente es pequeña. ¿Sí? Sí, la múcura generalmente es pequeña, no es muy grande, no es un barril de petróleo. ¿Tú? Entonces uno dice, oye, y Venezuela, los venezolanos, ¿qué somos? Yo a veces digo que de no haber sido por el aporte, digamos, decisivo de los colombianos en la independencia de Venezuela,
la lucha seguiría y seguramente el capitán general de las tropas españolas sería Mariano Rajoy, o tal vez Pablo, y un español convertido en patriota sería, claro, siempre y cuando le pagaran, sería el señor Iglesias, más el Rejón, más el señor Serrano Mansilla, que dirigiría la parte económica de los patriotas, porque ciertamente en la lucha de independencia los españoles, hubo españoles que participaron al lado de los venezolanos, porque de los independentistas, para darle más un nombre. Porque es que yo digo que nosotros tenemos el peor gobierno. Yo creo que no, y si por esto ofendo, que mis palabras son las palabras de alguien que no pretende ofender, sino que llevado por la angustia es capaz de expresar cosas que no son su pensamiento. ¿Cómo así? Sí, es decir, la angustia te lleva a ti a pensar cosas distintas a lo que realmente tú piensas. A lo que yo realmente pienso. Es decir, que tú crees que este es un buen gobierno. Yo hasta hace poco tiempo, unos 18 años atrás, creí que este era un buen gobierno. Pero es mucho el tiempo que ha pasado. Rápidamente te decepcionaste. Sí, rápidamente me decepcioné. Y entonces fíjate que esa es la angustia. La angustia a veces, por ejemplo, la rabia, a veces te hace decir a ti cosas que no deberías decir. En las relaciones de pareja ocurre que a veces uno dice cosas que no debería decir. Que hieren. Que hieren, porque la palabra hiere mucho más que un golpe, ¿no? Igual que... Pero lo que hiere más es el olvido. El olvido, sí. El olvido hiere más que el odio. Que el odio, sí. Entonces, uno de veces dice cosas que no debería decir. Y las dice por la angustia de ver cómo lo que teníamos se ha ido acabando. Fíjate, todos los venezolanos celebrábamos cuando los precios del petróleo pasaban de $70. Ahora está el precio del petróleo en $78 el barril de petróleo. Y nosotros no sentimos la alegría que sentíamos. Ni siquiera nos hemos enterado. Ni siquiera nos hemos enterado porque eso ya no le importa a nadie. Exactamente. Porque resulta que Venezuela tiene una producción petrolera que viene en picada y no nos dicen por qué. A lo mejor es que estamos haciéndole caso a los teóricos izquierdistas de los 60 que nos decían que había que guardar el petróleo para generaciones futuras, y lo que está haciendo este gobierno, bajando la producción petrolera, lo que es resguardar los intereses de las nuevas generaciones. Y eso de alguna manera es plausible, pero podría dejar un poco de ese petróleo para las nuevas generaciones y un poco usarlo para mejorar la vida de nosotros, que está tan mala. Por ejemplo, los bajones de electricidad siguen. El problema del agua sigue, el problema de la basura se incrementa, y entonces pareciera ser que no hay posibilidad alguna de resolver asuntos muy puntuales que tienen que pueden ser resueltos incluso en el seno mismo de la sociedad venezolana. Entonces digo yo que cuando el petróleo aumentaba de precio nosotros pasábamos bien, pero mira que por obra y gracia de una desacertada decisión que pudo haberse corregido de otra manera, negociando los términos, Venezuela expropió cosas que no debía expropiar en un momento de euforia, en un momento donde no se pensó, en un momento donde la irracionalidad privó sobre lo racional. Y entonces ahora estamos pagando las consecuencias de una expropiación a una empresa americana que decidió, llevada por las circunstancias, a embargar los bienes venezolanos en el exterior. Y ahora hay 85 buques que no pueden salir del territorio venezolano, pero lo más grave es que la gasolina, el petróleo mejorado que venía para Venezuela, que lo refinaban o lo guardaban en Curazao, ahora tiene que venir directo a Venezuela a ser atendida en una refinería que están operativas en un 25%. Pero ¿qué pasa con el petróleo que va a salir? El petróleo que sale, que sale del subsuelo, va a unos tanques, los tanques los meten a los tanqueros se lo llevan. Pero cuando se obstruye una de las salidas, que son los tanques de almacenamiento se llenan y los pozos no pueden producir, lo que quiere decir que hay que cerrar los pozos, pero cerrar un pozo no es fácil. Pudiera darse el caso, por ejemplo, que ocurra como ocurrió hace muchos años, ahora en los 40 años en el Zulia, donde había una producción lechera inmensa y los ganaderos tiraban la leche al río para no influir en los precios, para que el aumento de la producción no influyera en los precios.
Y también en alguna oportunidad oí que sacrificaban pollitos bebés para que el incremento de la producción no afectara los precios del pollo en su momento. Bueno, pudiera ser que nosotros entonces decidamos botar el petróleo, como se quema el gas. Sí. Entonces, yo lo que quería con esta larga disertación, y quisiera prometer no volver a tomar la palabra durante el día, porque la angustia que tengo me lleva a decir cosas que no debería decir, porque cuando yo digo cosas, que soy el que generalmente es muy comedido al decirlas, que yo sé que pudieran herir susceptibilidad y agudizar las contradicciones en el seno del pueblo. Entonces, yo te dejo la palabra y haz tú lo que quieras con esto, y si en algún momento decides conversar conmigo, me lo haces saber vía telefónica. Yo me siento muy realmente preocupado y hasta conmovido por tu angustia, porque, como dice el bolero, angustia de no poder vivir. De verdad que la gente está angustiada, está preocupada. Fíjate, la empresa que terminó por construir el Estado Nacional Venezolano, la empresa petrolera, la industria petrolera, en lo cual llegamos en 70 años, nosotros, en 40 años yo creo, sí, llegamos a producir 1.4 billones de barriles, en 40 años, o desde que existe 70 años. Resulta que la empresa empezó a decaer porque se desnaturalizó la empresa petrolera, y es verdad, hay que decirlo. Chávez y Ramírez fundamentalmente, Maduro después, pero también Nelson Merentes, Eulogio del Pino. Hay una larga lista de hombres que contribuyeron a que PDVSA se desnaturalizara. PDVSA empezó, a hacer cosas como, por ejemplo, la misión Barrio Adentro, de la cual ya no queda prácticamente muy poca cosa, la gran misión Vivienda, que apartamentos que de verdad mal construidos muchas veces, otras veces se caen, casas muy precarias. Petrocaribe, 40 millones de dólares que le cedimos, les regalamos a Cuba. Los traspasos a Fonden, nadie sabe qué pasó con Fonden, le hemos pasado 120 mil millones de dólares y nadie sabe qué pasó allí. La creación del nuevo aparato productivo, empresas productivas socialistas, las unidades productivas socialistas, las comunas productivas, 400 microoperativas que vuelvan cara, la compra de CanTV, la compra del Banco de Venezuela, las cementeras, la remodelación del casco central de Caracas, la Copa América de nuestro amigo digo yo entre comillas, Di Martino, que se llevó lo que pudo. Petroamérica, todo eso desnaturalizó a PDVSA y hoy PDVSA está en ruinas. PDVSA era la quinta empresa petrolera del mundo. Hoy es un cascarón vacío. Pero hoy no es cualquier cascarón vacío, es PDVSA la que consolidó el Estado Nacional Venezolano. Y esa angustia que siente Francisco la siente todo el mundo. Lo que pasa es, hoy acabamos de pasar por la avenida Bellavista y la cola del banco, de uno de los bancos que está allí, esperando a la gente la gente está esperando que abran las puertas para cobrar sus pensiones. Es una cola kilométrica de gente triste. Del Banco José Bicentenario Rangel. Sí, señor. La gente triste. Algunos llevan sus sillitas y sentados ahí, un termito con café y otros con agua. La gente triste, esperando que abran las puertas para cobrar su pensión. Esa es la Venezuela que hemos heredado de Chávez, ese es el legado de Chávez. Un país desamparado, un país precario, un país totalmente desmantelado, despencijados. Yo no sé qué término dar. Entonces la angustia de Francisco es una angustia de verdad que tiene una base material para esa angustia. No, y sobre todo que en mi caso, por ejemplo, que albergué grandes esperanzas en la redención de los venezolanos, de una sociedad más justa y humana. Y entonces, después de 18 años de decepción, sí, que comenzó con los productos bandera. Claro, porque tú tenías muchas ilusiones. Yo recuerdo que tú tenías muchas ilusiones en la ruta de la empanada. La ruta de la empanadita, así te pavoneaba todo. Supieras tú que yo tenía esperanza en la ruta de la empanada, porque a mí lo que más me gusta es la empanada de cazón. Y yo dije... Y te cansaste de esperarla. Yo tengo unas tías que en Margarita vivieron siempre de la venta, de hacer y vender empanadas de cazón.
Y cuando el gobierno anunció la ruta de la empanada, yo dije, por fin se le hace justicia a estas mujeres que han entregado su vida a la masa, al chipichipe y al cazón. Bueno, pero te iba a contar algo. Tú sabes que a nosotros nos han creado estereotipos en los que hemos creído por siempre, ¿no? Por ejemplo, antes nos decían que los mejores jugadores de béisbol eran los zulianos porque estaba Luis Aparicio. Víctor Abadillo. Que la virgen más milagrosa era la Virgen de Chiquinquirá. Pero después hemos descubierto que hay otras vírgenes que también hacen sus milagros. Sí. Dependiendo de donde tú estés. Y también nos dijeron que el pobre en su choza libertad pidió. Y que el agua de Maracaibo era cristalino. Sí, pero por eso, lo único cristalino en el Zulia es Luis Guillermo Cristalino. Pero nos dicen que el pobre en su choza libertad pidió, y yo creo que eso no fue verdad. Los pobres en su choza lo que piden es caja clap. ¿Cómo? Caja clap. Ahora, fíjate, hay otra cosa de... el pobre en su choza, y entonces fíjate... caja clap pidió. Ahora oye esto, nos decían, no, es que los del interior son una cuerda de tipos que eso no sienten nada, y los zulianos no son patriotas, porque los zulianos se incorporaron a la lucha de la independencia cuando vieron que la cosa estaba más o menos segura. Y cuando el golpe de Pérez Jiménez, que el mundo se atribuyó a haber hecho la gesta heroica, resulta que los zulianos estaban viendo un juego de pastores y gavilanes. Y entonces, bueno, uno no dejaba de sentir cierta cosita, porque éramos vistos como unos manganzones, como unos zánganos más bien. Entonces resulta que nos decían, dejen que Caracas se les vaya la luz para que vean que los caraqueños no aguantan, dejen que Caracas se vaya el agua para que vean, dejen que Caracas, que los caraqueños sí son peleadores. Te voy a decir esto. Militares toman puntos de llenado de agua en Caracas. El ministro del Interior, Néstor Reverol, por supuesto, Reverol es de Cabimas, Reverol es cabimero, debe haber bailado mucho San Benito en su tiempo. Anunció el plan de contingencia de abastecimiento de agua para la Gran Caracas, a través del cual serán tomados militar y policialmente los 6 puntos de llenado de agua en la ciudad capital. Y esto es como es lo que hemos logrado, que los militares se incorporen a la labor social. Es decir, los llenadores de agua lo van a controlar los militares, porque me imagino que las policías, la gente, los consejos comunales, eso no existe. Y además de eso, fíjate la eficacia de la cuestión eléctrica, que ellos prácticamente son los que lo cuidan y según ellos se produce el saboteo. Sí, pero además... Ojalá que no se busque el saboteo. No, pero además de esto lo siguiente, que no hay agua en Caracas. Asimismo indicó que están estableciendo los controles de todos los camiones cisternas, tanto del gobierno bolivariano como de las empresas privadas. Eso ya en el Zulia lo hemos oído nosotros muchas veces y pensamos que los zulianos, como somos zánganos, nunca habíamos hecho nada, pero los caraqueños, que son peleadores... Seguir el ejemplo que Caracas dio. No, y a eso iba. A que nos decían a nosotros que sigamos el ejemplo que Caracas dio. ¿Cuál ejemplo? Todo fue una mentira. Es que nos han construido un país a base de la mentira, Ender. Nos han mentido, pero nos vienen mintiendo desde 1830. Bueno, nos han mentido mucho, ¿verdad? Esto es un país que también, mira, hicimos una constitución que era una maravilla, pero existe nada más en el papel. Pero no esta solamente, todas han sido constituciones que son admirables. La constitución del 99 es admirable, ciertamente, pero está en el papel, porque obviamente no tiene ninguna utilidad práctica para resolver los problemas del país en términos democráticos, porque lo que se ha instalado por lo menos no es una democracia, y por lo menos no está constitucionalmente soportada. Basta decir que la Asamblea Nacional Constituyente es un parapeto inconstitucional, así nomás. Pero fíjate, Francisco, volviendo a tu estado de ánimo, a tu angustia, y porque la angustia produce infelicidad, déjame decirte. Tú en un estado de angustia, tú no puedes ser feliz. Es decir, no es que no estés alegre. No, y lo más grave de todo es que yo me trato la angustia como mi psicólogo de cabecera. Imagínate tú, con Angulo. Sí, pero Angulo, después que el Barcelona perdió con el Levante 5-4... No levanta cabeza. No levanta cabeza. Sí, señor. Pero fíjate, cuando uno está angustiado no es feliz. Pudiera vivir ciertos momentos de alegría. Pero eso no es felicidad. Pero no es felicidad. Por ejemplo, los Yankees ganaron, Medias Rojas perdió, ganó el Barcelona, perdió el Real Madrid,
ese tipo de cosas. Pero yo he perdido tanto, la angustia me ha maltratado tanto que ya no siento placer cuando los Medias Rojas pierden. Bueno, así me pasa a mí también, ¿no? Cuando pierde el Real Madrid, ya no me produce absolutamente alegría. Porque uno está preocupado por otras cosas, muy preocupado por otras cosas. Fíjate, hoy me toca hacer cola en las gasolineras. Hoy. Hoy te toca hacer cola en la gasolinera. Sí, bueno, señor. Hoy me toca llegar a las 9 y pico, cuando termine el programa de la radio, a hacer la cola en una de las tantas estaciones de servicio que hay allí, con la angustia de que ya la luz amarilla está prendiendo. Taca, 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 taca. La luz amarilla prende, anunciándome. Y no deberías dejar que llegara a prender porque la luz amarilla... Pero ¿cómo hace uno? La luz amarilla ya te indica que te falta que queda poca gasolina. Y además de eso, te puede dañar la bomba y esa no la vas a conseguir. No, es carísima, yo me asusto, me pongo a temblar todo y a veces hasta lloro dentro del carro. Y lloro con toda razón. Cuando hago la larga cola, y cuando voy llegando y cerquita al surtidor, el bombero dice, ¡se acabó! Y tengo que, que pararme allí y seguir para otra estación de servicio porque el problema de la gasolina es gravísimo. Es gravísimo, es gravísimo. Y además de eso es una gasolina tan de mala calidad que uno no puede estar cerca. Uno antes se paraba, ¿no? Para ver cuánto ponían de gasolina. Ya ni siquiera eso uno se baja del carro porque la gasolina tiene tan mal olor. Vaya a ser qué cosa le ponen a la gasolina ahora. Tan mal olor que de verdad que da hasta náusea la gasolina. Una gasolina de pésima calidad que se evapora rápidamente. Bueno, así estamos, por lo menos en el Zulia, porque me han dicho que en otras partes del país la situación es bastante pasable. Por ejemplo... es pasable, sí. Sí, los carros ya no usan gasolina. No en Táchira, inclusive en Táchira hasta es peligroso vivir ya. Sí, pero para que usted no siga angustiándose, nosotros le vamos a decir, vamos a una pausa y ya regresamos, y probablemente regresemos con el Periscope, porque de verdad no lo habíamos instalado y nos están preguntando qué ha pasado con el Periscope. En el próximo segmento viene el Periscope. Aquí seguimos, amigos, a esta hora de la mañana de este martes del mes de mayo, el mes de mayo que tiene esta semana, al fin de semana, el día domingo, la elección, que por cierto, ayer el Grupo de Lima, acompañado de algunos otros funcionarios de los gobiernos que integran el grupo, le solicitaban a Venezuela, sobre todo al presidente Maduro, la cancelación del proceso electoral. Lo mismo pidió la Iglesia, ¿no? Lo mismo pide la Iglesia y lo mismo han pedido algunos factores políticos importantes en el país. Mi impresión particular es que el gobierno no tiene interés en suspender un proceso electoral en el que probablemente, según dicen los opositores y el propio gobierno, tienen el triunfo asegurado. Además, ellos saben perfectamente bien que pueden transitar el mismo camino que otros países del mundo, en este caso Corea del Norte, que después, Bielorrusia o la propia Cuba, Nicaragua, pero en Nicaragua donde el déficit de democracia pudiera ser entendido como mayor que el de Venezuela. Sin embargo, las instituciones pareciera que de alguna manera, más allá de los acuerdos institucionales, funcionan. En Venezuela, tú mismo lo decías hace unos instantes, una denuncia tan grave como la de Odebrecht no obliga a nadie a investigarla, a hacer por lo menos una investigación, que en todo caso serviría para lavarle la cara, en caso de ser infundadas las denuncias, a funcionarios muy importantes del gobierno nacional. Pero mira que no hay razones porque no hay razones. Esto no se hace porque nosotros no queremos que se haga. Y cuando a buen entendedor, pocas palabras, no se hacen porque justamente los que están involucrados no quieren que se les investigue. Y entonces todo es un manejo de presiones, chantajes y extorsiones. Y te traigo un caso para graficarte lo que estoy diciendo. Aquí en Venezuela había dudas
después que Rafael Ramírez dijo que PDVSA era roja rojita, hoja rojita, y que muchos celebraron que fuera roja rojita, en aquel momento era proceso electoral, y Ramírez era el exultante ministro, el superministro de la economía venezolana. Pero mira que cuando Ramírez, en conocimiento de lo que se le venía encima a PDVSA y en conocimiento de la grave crisis económica que tenía el país y para la que iba, que incluso un hombre de muy pocas luces económicas, como Freddy Bernal, en su momento dijo que había que llamar a los mejores economistas nacionales independientemente de su filiación política para tratar de enderezar la ruta que estaba tomando la economía venezolana. Pues Ramírez hizo unas reuniones, se programó una reunión en Londres y otra en Nueva York con banqueros y gente que lo ayudara en la cosa económica. Mira que percibieron que Ramírez podía convertirse en un problema y al poco tiempo Ramírez sale del área de la economía donde era superministro a ser ministro de Relaciones Exteriores, donde también dura poco, y lo convierten en representante de Venezuela en las Naciones Unidas. Pero paralelamente a eso, comienza una investigación en el Parlamento sobre la gestión Ramírez, donde se dice que se dilapidaron más de 11.000 millones de dólares, que yo creo que la cifra es pequeña, pero bueno, eso es lo que se decía, y la inició un parlamentario joven llamado Guevara, y cuando la investigación comenzó a tomar a evidenciarse, a mostrar evidencias, Ramírez sorpresivamente llega a Venezuela y logra una cosa que no había logrado nadie. Nadie lo había logrado, ni siquiera Bolívar lo logró. Logró suspender, pero una cosa que no tenía por qué suspenderla, el Tribunal Supremo determinó que a Rafael Ramírez no se le podía investigar, y con que incurriera en una investigación contra Ramírez iba preso. ¿Cómo te digo? Incurría en desacato. Y el desacato, tú sabes que en Venezuela es penado con algo mucho más que la cárcel. Bueno, lo cierto es que posteriormente se sabe que Ramírez vino a Venezuela y mostró lo que tenía en las manos, que a decir de muchos que conocen a Ramírez y que han estado muy cerca de Ramírez, a quienes le han presionado por todos lados, con familiares, con amigos y con muy cercanos colaboradores, Ramírez mostró que por lo que a él se le acusaba, había que acusar a alguien que ya no está, y entonces lo dejaron quieto. Pero Ramírez siguió insistiendo, quizás tratando de que le restituyeran algunos de los privilegios que antes tenía. Eso lo llevó a un enfrentamiento, y entonces el enfrentamiento llevó a que el fiscal de la Asamblea Nacional Constituyente decidiera investigarlo. Y tan es así, la investigación es tan fuerte que los tribunales no han podido citar a Ramírez porque nadie sabe dónde está Ramírez. Señor. Nadie sabe el paradero de Ramírez. Nadie sabe. Nadie el sabe. drama de PDVSA es tan grande que hay tres presidentes de la empresa, que están en el ojo del huracán por manejos corruptos de la empresa. 3 presidentes. Sí. Imagínate tú. Rafael Ramírez, el más importante, porque 11.000 millones de dólares. No se sabe dónde está el hombre que tomó aguas del Guarapiche. Sí, a él lo detuvieron, ¿no? Bueno, él está detenido, y está detenido un señor de apellido Martínez, que fue el claro, Nelson Martínez. Y a unos señores que vivían en Estados Unidos, y les dijeron, vengan a Venezuela a una reunioncita que vamos a hacer allá para compartir y tal, y cuando llegaron... Unos pequeñitos. Sí, unos pequeñitos. Cuando llegaron a Venezuela, los detuvieron y están presos, los señores de Citgo. Sí. Yo no sé cómo funciona esa empresa ahora, porque si los principales directivos vinieron a Venezuela, los detuvieron. Ahora, los detuvieron y no hay delito, ¿no? Porque nadie sabe cuál es. Entonces, a lo mejor no se sabe cuál es el delito porque los señores dijeron, bueno, está bien, pero yo voy a decir quién fue el que me dijo que yo no venía. ¿Quién fue el que me dijo que hiciera este negocio? Y entonces esa persona mueve los hilos y dice, no, mira, este hombre déjenlo ahí. No se sabe dónde está un tipo llamado Parada.
José Luis Parada. ¿Está detenido también? Pues no se sabe. Lo habrán soltado. Mira, hubo una persona menor que yo creo que lo de él fue un castigo porque él no pudo robar tanto en tan poco tiempo o hacer tanta trampa. El Coco Sosa, ¿dónde está el Coco Sosa? Tampoco se sabe. No se sabe y dicen que está en su casa. El delito del Coco Sosa es igual al delito de otros tantos que están presos en el SEBIN. Entonces, que quede constancia que yo cuando nombro al SEBIN lo nombro con mucho respeto. Y miedo. Y miedo, sí, con mucho miedo. Porque yo no lo estoy nombrando por mal, estoy diciendo que estoy solamente haciendo alusión al lugar. No estoy hablando de más nada, no estoy haciendo juicio de valor. Ninguna consideración que pueda alterar el buen ánimo de los que quieren a bien mantener el orden y la justicia en el país. Pues bien, el Coco Sosa preso. Ahora, la inventiva popular dice que el Coco Sosa está preso no por lo que hizo, porque por eso deben estar presos muchos más, claro, sino porque justamente por lo que no hizo. Y es por eso que está preso. Y claro, por eso que porque, pues, no está preso por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Claro, no, y es que se vio mal. Y se vio mal, porque uno debe saber, mire, en Colombia es difícil, por ejemplo, porque uno no sabe qué muchacha agraciada es hija de alguien que tiene negocios turbios. Por eso es que en Colombia uno no puede yo les recomiendo a los venezolanos que vayan a Colombia que no se busquen novia colombiana, porque uno no sabe. Pero que tampoco se lleve nada de aquí. Pero las colombianas son bonitas, bailan bien y son mejores que las muchachas de Caracas. Sí, las muchachas de Caracas que son las mejores porque, pero tienen un defecto. ¿Cuál? Que se ríen de todo el que ven. pero porque es que en Colombia uno no sabe, ¿verdad? Y más aún, poco se lo recomendamos porque lo más seguro es que si usted, hombre, se va a Colombia, se enamora de una muchacha, o muchacha se va a Colombia y se enamora de un colombiano, y ya usted tiene que saber que esos colombianos a lo mejor están en negocios turbios, pero además, no le vaya a pasar a usted con sus hijos lo que le pasó a alguien a quien se le acusa de ser de allá y decir que es de aquí. Por lo menos lo importante es que sea reconocido que es de la frontera. Sí. Pero tú sabes que aquí había un sitio llamado La Frontera, en la ruta de Lagunillas a Bachaquero, en aquellos tiempos, como habla la gente. A mí me gustan las hojitas religiosas, porque siempre comienzan en aquellos tiempos y uno se ubica donde le dé la gana. Sí. Entonces, en aquellos tiempos, en Lagunilla, había un puesto donde estaban los carros que llamaban La Frontera. Entre Lagunilla y Caribe. Sí, no, estaba en Lagunilla, pero le llamaban La Frontera. Ya de ahí en adelante lo que venía... Era Monticueva. Pero él era La Frontera, muy famoso en su época, llegar a La Frontera, eso se olvidó, y solo el cronista de Lagunilla recuerda esas cosas, y yo. Pero sí, porque ¿es de allá o es de aquí? Bueno, yo no lo sé ni lo quiero saber, porque no vaya a ser que... Bueno, fíjate que no es de allá ni es de aquí, y ser feliz es el color de su identidad. Sí, es hombre feliz, ¿oíste? Te confieso que yo hoy, hoy, Arena, a veces, dicen que la gente a veces se despierta con el pie izquierdo, ¿no? Y anda muy malhumorado. Yo hoy me desperté con el pie derecho porque ando con mucho miedo. Bueno, pues hay que tener miedo, Francisco, hay que tener miedo porque uno va a una carnicería y se le para el pelo, ¿me entiendes? Si tiene pelo, ¿no? Si no tiene también. Mira, uno pregunta, ¿cuánto cuesta el kilo de bistec? De 4.000 bolívares. Y eso lo asusta a uno, porque 4.000 bolívares es un poco más del salario mínimo. Un poco más, bastante. ¿Cuánto cuesta el kilo de pechuga de pollo sin hueso? 4.500 bolívares. Entonces uno se va asustando. Uno se va asustando porque uno agarra una bandejita de una cosa, otra bandejita y otra bandejita y son 30 millones que no puede pagarlo. Entonces uno tiene que vivir con miedo en este país. Y uno tiene que vivir con miedo porque este es un país que si no te asaltan en un supermercado con los precios que tienen, te asaltan en la calle quitándote las bolsas que tú llevas. No, un país de verdad demasiado inseguro, demasiado... La inseguridad comienza con la inseguridad alimentaria ya. ¿Cómo está haciendo la gente para comer? Más allá de la bolsa CLAT, más allá de la caja CLAT, porque la caja CLAT suponte que dure una semana, pero el mes tiene 4 semanas. Y esas bolsas CLAT, cuando son de productos, me dicen, los que la usan, los que la tienen, a los que se las llevan, los productos brasileños no son buenos.
las cajas claras que más se aprecian son las de los productos uruguayos, así dice la gente, que la leche es de buena calidad y ese tipo La de leche cosas. uruguaya es buena calidad, Sí. pero con un problema que a mi manera de ver que la leche uruguaya, el sabor no es bueno, el sabor no es como a leche, pero el queso uruguayo es una maravilla. Bueno, el caso es que la gente aprecia más la caja CLAP que viene de Uruguay que la caja CLAP que viene de Brasil. Y la de México. Y la de México dicen peor que es de todas. peor. Y hace tiempo que no le llega caja CLAP con productos venezolanos, solamente le llega a los altos funcionarios, Sí, que le llega una que le cajita CLAP llegan- con productos primor. Sí, le llegan de la industria polar. De la industria no, polar. y yo estoy de acuerdo que los funcionarios nuestros, los altos funcionarios de Estado, para reafirmar su carácter venezolanista, pues, porque tú sabes que sería triste que la gente, por ejemplo, en Miraflores, esté consumiendo productos brasileños, o productos colombianos, o productos mexicanos, o tal vez uruguayos. Lo que dice mucho de nuestro gobierno es que justamente Se ellos consume consumen productos lo venezolanos. que se consume en Venezuela, y eso a mí me parece bien, y es más, a mí mucho mejor me parece cuando yo veo que ningún otro presidente en el mundo es capaz de ir a su huerta, porque Bueno, que el presidente tiene 150 o 130, no sé cuántas gallinas ponedoras. pero fíjate Las tú, tiene en el patio, pero ¿no? claro, porque fue, y que quede constancia que es lo único que queda de aquella propuesta célebre de los gallineros verticales. Sí. Por eso tiene tantas gallinas en Miraflores. Y han logrado algo muy Y importante. los huevos grandes. Sí, los huevos son grandísimos. Grandísimos. No, pero los huevos los huevos, como cosa curiosa también, los huevos de las gallinas de Miraflores no son rojos, sino blancos. ¿Sí? Sí, porque las gallinas vienen de los gobiernos ADECO. Son gallinas Sí, ponedoras viejas. sí, gallinas viejas. Pero que de vez en cuando llega la familia, tú sabes que la familia del presidente es andina, y también del centro del país, en una zona rural, es Cilia Flores, y cada vez que llega la familia a visitarlo, como siempre pasa, matan 3, 4 gallinas de esas viejas, y que dan un caldo exquisito. Dan un caldo exquisito, porque las gallinas de ahora, Arenas, son chiquitas. ¿Flaquitas? Plaquitas, pero son chiquitas, y las carnes no son tan... Son muy duras. No, chico, más bien parecen pollo. Las gallinas. Las gallinas de ahora, las gallinas en Venezuela, en Venezuela las gallinas Pero suelen cantar como gallos. Pero se han vuelto honestas las gallinas. Sí, no, eso sí está grave. Porque ya no da para lo otro. No, las gallinas pero son honestas no tanto por ellas, sino por falta de gallos. ¿Sí? Sí, los gallos en Venezuela, los gallos buenos en Venezuela son los de pelea, y tú sabes que esos los gallos de pelea buenos los tiene el hombre aquel, que es el que le gustan los gallos. Eso es verdad. Y entonces, y me dicen que tiene un gallo cubano, ¿Sí? sí señor, que lo llaman Venenito. Venenito que no ha perdido ninguna pelea. Venenito peleó en Maturín, peleó en Maracaibo, peleó en Maracay, en la gallera de Maracay, y peleó en Margarita en La Guardia. Y las 4 veces ganó perfectamente bien. Un gallito cubano. Un gallito cubano que llaman Venenito, que ganó en Maracaibo, ganó en Maturín, ganó en Puerto Ordaz también ganó, y ganó en La Guardia. Oye, pero está bien, está Y en bueno. Maracay. Bueno, Maracay no exactamente, más bien en la ruta que va de Maracay a San Juan de los Morros. Ahí ganó. Ahí ganó, y ganó muy bien. Y el ¿Y dueño... cómo sabes tú esas cosas, Francisco? Porque Bueno, yo de chicos, eso- porque yo no soy gallero, pero me escriben. A ti también te gustan los gallos. Todo margariteño le gustan los gallos. Chico, supieras tú que yo... Todo oriental, Tú no sabes que margariteño, todo yo fui oriental. yo cuando yo nunca... Fuiste aficionado. No fui aficionado, pero tenía amigos que les gustaban los gallos, y me invitaban a ver a las galleras, y era un espectáculo impresionante. La pelea de gallos es una cosa impresionante. Tan sangrienta como... Sí, muy fuerte, demasiado fuerte. 2 animalitos dándose picotazos allí, y ante unos tipos enardecidos. Pero lo que más me llamó la atención de los galleros es la palabra. Mira, apuesta que se casa en la gallera, apuesta que se paga. Porque si no... Y vale la palabra. Y siempre me llamó la atención que nadie desconocía una deuda. Si no la podía pagar en el momento, la pagaba. Y si no la pagaba, lo No, apagaban. No, mira, yo conozco pocos casos de cosas de alguien que se haya querido meter de aventurero y lo descubren enseguida. Ya. Entonces, y la cría de gallo son gallos muy particulares, no son los gallos que tú conoces en la calle. No es como el gallo de Mario, pues, ¿no? Sí, el gallo doméstico no. Es un gallo particular que necesita mucho cuidado. Mira, tú no tienes idea de cuánto cuesta cuidar un gallo de pelea.
Y si es un gallo fino, es un gasto enorme. Mira, los mimos, las cosas. ¿Y tú crees que en Venezuela un señor como el que tú mencionas solamente puede dar? Bueno, no, él y otros, ¿sí? Él y otros que tienen buenos gallos, porque las peleas de gallos son internacionales. Mira, hay gallos que salen, hay aviones que salen de Venezuela y van a hacer peleas de gallos en Dominicana, en Haití, en México, en Puerto Rico. Yo no sabía. Se llevan los gallos, mira, eso es una cosa, eso es una, claro, muy oculta, no secreta, pero sí que los galleros son unos tipos impresionantes. Yo no sabía, me desayuna ahora, pues, ¿no? Sí. Mira, ayer hubo una protesta, ya tú la mencionabas al principio, hubo una protesta médica y fue reprimida, pero violentamente. Y a mí me preocupa que esa sea la nueva modalidad de parar la protesta, la represión violenta y el maltrato a los protestantes por razones más que justificadas. Porque si alguien tiene, en Venezuela tenemos derecho a protestar todo el mundo, y además por cualquier cosa, porque todas las cosas funcionan mal. Pero cuando son los médicos, es mucho más grave la cosa, porque los médicos juegan con un valor importantísimo que es la vida. Y cuando los médicos protestan porque en los hospitales se está muriendo la gente, porque no hay medicina, porque no hay remedio para los enfermos, debe llamarnos más la atención. Y el maltrato que recibieron los médicos ayer en el Adolfo Pons no tenía razón alguna. Si esa va a ser la modalidad ahora de parar la protesta, mira, aumenta nuestra preocupación. Y esto es un llamado que le hacemos al gobernador del estado. La protesta debe permitirse, debe ser legítima, además, debe permitir que la gente proteste, porque eso es una de las garantías que la Constitución y la democracia proporciona a los ciudadanos. Sería bastante lamentable que cada vez que salga alguien a protestar en la calle, por las razones que sea, totalmente justificadas, llegue un piquete de policías a caerle a palos a la gente. Ojalá que esa no sea la normativa ahora, que no sea la norma, que no sea la regularidad que se va a producir una vez, en cualquier momento que haya una protesta. Ojalá que no, porque allí sí es verdad que estaríamos en una situación sumamente peligrosa, y ojalá que esa no sea la conducta reiterativa del señor gobernador. A propósito de eso, ayer yo me enteré de la situación y estaba en un café cuando me dijeron, me manifestaron lo que estaba ocurriendo, y eso obligó a que la mesa donde yo estaba sentado se ampliara para conversar un poco más sobre el tema. Y me llamó a preocupación algo que siempre se dice, ¿no? Que la gente añora lo pasado. Pero un doctor que estaba allí, porque no vale la pena identificarlo, dice, mira, el problema de los gobernantes es que el gobernante no se prepara para ello. E hizo una serie de señalamientos sobre algunas figuras públicas y dice que lo que más, que su manera de actuar es muy primitiva, que son sus impulsos primarios los que lo llevan a tomar las decisiones. Y hacía una comparación con Arias Cárdenas, que por cierto, en ese mismo momento hubo gente que hizo observaciones en el sentido de lo poco pulcro que fue la gestión Arias. Pero sí reivindicaron que Arias en algunas circunstancias era más tolerante. Era mucho más tolerante, y alguien se lo atribuyó a cierta formación cristiana que tiene el comandante Arias. Que por cierto, ahora que él está lejos de los avatares de la política y además de eso, en conocimiento de que él y su gestión de gobierno nos maltrataron mucho al canal, sin embargo, no está de más reiterarle una invitación al comandante Arias Cárdenas para que ahora, en condición de presidente de Corpo Zulia, nos acompañe acá en el canal para que nos haga saber cuáles son las perspectivas y las posibilidades que tiene Corpo Zulia de avanzar en el progreso del Zulia. No es una invitación formal, mi estimado comandante. Cuando usted lo tenga bien, se pone de acuerdo con nosotros o con la gente de producción del canal, y entonces viene para acá para que conversemos un poco sobre estos temas que tanto le preocupan a los venezolanos y en particular a los zulianos. Y llevado por la euforia de la conversación, alguien señaló que hace tiempo que el Zulia
seguramente en el periodo de Pérez, el Zulia no ha sido dirigido por gente que de verdad haya superado los niveles de primitivismo que el ser humano tiene incorporado y que son suavizados, productos de la educación, del roce y esas cosas. Porque, es decir, la educación universitaria no siempre es un aval no siempre. No, a veces uno pasa por allí, pero ya no pasa por pero uno. Permite que tú ese roce te dé a una amplitud de pensamiento. Hay otros que, y a esos los llaman zorros, zorrunos, pragmáticos, socarrones, ¿de acuerdo? Y generan lo que generó Gómez. ¿Tú ves? De Gómez se dice que era un tipo intelectualmente muy pobre y pareciera ser que es verdad a la luz de lo que uno ha podido leer. Pero le atribuyen que Gómez se supo rodear de gente de buen nivel, que yo no creo, que puede ser que se hayan acercado a Gómez para proteger su vida. Y no se sabe no se sabe si la cercanía de esos tipos a Gómez influenciaron en su gobierno o si por el contrario fue el autoritarismo gomecista que los influenció a ellos. Es decir, al final tú no sabes, pero eso queda como un background a favor de Gómez, es decir, claro, además, que se rodeó de los mejores. Y además elaboraron una concepción del país y de la vida, sí, y del mundo. Pero porque combinó dos cosas: la lealtad, que seguramente estaba garantizada por el poder de las bayonetas, y el mérito. En cambio, en estos tiempos que corren, lo único que se toma en cuenta es la lealtad perruna, con el perdón de los perros. Sí, bueno, basta nada más anunciar que en PDVSA se produjo el despido de 20.000 trabajadores y fueron sustituidos por 120.000 que realmente que se caracterizaron en buena medida y en un grado significativo por la mediocridad. Y eso es una de las causas por las cuales PDVSA está en la situación en que está. No, pero es verdad lo que tú dices, es decir, que en este momento el mérito y el conocimiento y no está tomado en cuenta. Está tomado en cuenta la lealtad, la sumisión, el adoctrinamiento, porque lo otro quedó realmente de lado. Y por eso es que vemos probablemente que este sea el gobierno de los peores, a pesar de que siempre dijeron que iban a instalar el gobierno de los mejores. Pero los mejores hace tiempo que se fueron del gobierno. Es decir, lo mejor que tenía el chavismo se fue hace tiempo del gobierno. Y es que ahora fíjate tú que hay la paradoja venezolana lleva a que ahí el gobierno convoca elecciones y la oposición formal decide no ir a las elecciones con sus argumentaciones, pero paralelamente surge una cosa que yo en una época denominé el chavismo democrático, y decían que no existía. Yo dije, sí lo hay, sí lo tiene que haber, hay que ampliar el radio de conversaciones. Lo digo aquí porque lo manifesté hace muchos años, y además de eso, entonces tú ves, por ejemplo, que el gobierno es particularmente agresivo con lo que considera el chavismo disidente. Si los pudiera agarrar y meterlos presos, los metería presos a la prueba me remito. Chavista disidente Raúl Baduel, el general Baduel. Chavismo disidente es Rodríguez Torres, de quien me dice que no está en el SEBIN, que está en el DIN, el DEJIN, una cosa así, lo tienen en una oficina, de la Dirección de Inteligencia pero Militar. Preso, ¿no? Chavista disidente es Alcalá Cordone, que no se sabe dónde está. Chavista disidente es Nidmer Evan, por cierto, que Evan surge hoy como una figura de oposición que opina con propiedad sobre muchos temas interesantes, pero el chavismo disidente es perseguido. Y la pelea entre los que son abstencionistas de oposición y los que van a participar, en todo caso, el enemigo de los abstencionistas de oposición no es Bertucci, es Falcón. Los ataques son dirigidos a Falcón y su gente. Entonces, y seguramente la gente de Falcón también, en defensa o atacando, también pelea con las abstencionistas de una manera más sutil, pero sin embargo pelea al fin y al cabo. Entonces, el gobierno, si el gobierno tuviera algo de aquí a agarrarse, obtendría una gran ventaja. Sí. Pero el gobierno puede ganar las elecciones, pero no gana nada.
Porque tú ganas una elección y a lo sumo retienes lo que tienes, pero es que lo que tienes lo estás perdiendo. Es Sí, decir, cuando tú ganas, obtienes como bien lo dice la palabra, ganas, pero el gobierno gana y pierde. sí, porque además de eso, la percepción que hay es que ganando el gobierno, todos va a seguir igual y peor. Igual y peor, es decir, igual al 19 de mayo y peor en los días sucesivos. Esa es la percepción que tenemos, esa es la percepción que hay en la gente, de que ganando el gobierno la situación no cambia para nada, va a seguir siendo igual de mala, porque este es un gobierno que está por debajo de un umbral crítico desde hace mucho tiempo. Imaginemos, vamos a colocar una fecha para 2010, vamos a poner que esa es una fecha de quiebre, por muchas razones, 2010, ahí empezó el deslave venezolano, el deslave se había producido antes. Pero ya no pueden decir que es el problema, ya no pueden decir que el problema es por la baja de los precios del petróleo. No, es por el modelo en general, colapsó totalmente la economía venezolana, colapsó el país. Imagínense usted un país, hay países que tienen profunda crisis económica, pero políticamente son más o menos bien administradas y socialmente son bien administradas. No, este es un país donde la crisis económica es política, es social, es de valores, es de todo tipo, de seguridad alimentaria, de seguridad personal, de seguridad jurídica, de seguridad simbólica. Es una crisis general de sociedad. Bueno, y uno ve a la gente haciendo esa cola enorme, de gente que seguramente votará por Maduro, digo yo. Gente muy triste, muy mal, pero está haciendo la cola ahí, pensando que lo que le están dando es suficiente y es solamente alegría de tísicos que le va a durar una semana o mucho menos, porque ¿cuánto es la pensión? No llegará a los 2,5 millones de bolívares. No creo. Para nada. Entonces, bueno, en vez de buscar un país de productores, un país que produce, porque el mayor drama aquí, lo que realmente incide sobre la calidad de vida es la caída de la productividad en Venezuela. Aquí no se produce nada. Y ese es el gran drama que tenemos. Bueno, es necesario que la gente tome conciencia, pero bueno, la gente decidirá qué va a hacer este domingo. Quedarse en su casa, salir a votar, eso es un problema realmente de decisión muy personal. Nosotros ayer hicimos la invitación a que hay que salir a votar, porque alguna cosa hay que hacer, y los abstencionistas, que son más adversarios que cualquiera de uno, pusieron el grito en el cielo y cualquier cantidad de cosas dijeron por las redes, especialmente escribieron por el teléfono, metiéndose con los familiares de uno, con los muertos y con los vivos. Y así son las cosas, así estamos instalados en ese escenario terrible del odio, el escenario del resentimiento, sentimiento al cual le dio permiso Chávez, ¿verdad? Chávez instaló el resentimiento también en el país y en esas estamos. Esos estados de ánimos hay que superarlos, hay que crear una nueva red de sociabilidades en Venezuela, hay que volver a construir un nosotros que se perdió, que en algún momento se perdió, esa cuestión de que ahora son ellos y nosotros, eso hay que irlo limando e ir conformando un nuevo nosotros, no como una tribu, un nosotros ciudadano, un nosotros que le exija al Estado y al gobierno, que le exija, no que mendigue, sino que exija sus derechos, que exija su ciudadanización y que nos traten realmente como masa de maniobra. Cuando uno ve esa cantidad de ancianos que está haciendo la cola en ese banco, que la cola tiene 6 cuadras, uno realmente le da pena entendida como lástima. Ese es el gran problema. Entonces, esa cosa hay que evitarla. Hay que cambiar esa situación. El gobierno tiene en sus manos la posibilidad de rectificar, pero fíjense que han dado 20 años y no lo ha hecho, y es hora entonces de cambiarlo. Claro, y entonces la mayoría de las veces de lo que se trata fundamentalmente es de colocar de bulto las cosas para que el gobierno las oiga y las corrija. Pero da la impresión que cada vez que alguien dice algo que pone de bulto situaciones verdaderamente inconcebibles, ocurre que la molestia se hace presente. Y la molestia se hace presente de muchas maneras, ¿no? Sin el debido respeto y con la amenaza por delante. A mí de verdad que me preocupa mucho
la manera como tú arrancaste el comentario acerca del hospital, porque eso es una realidad incontestable. Por alguna razón los medicamentos no llegan, los insumos no llegan, y ustedes lo saben. Miren, en días pasados, hace ya unos meses digo yo, una señora estaba dando a luz en un hospital de esos hospitales públicos y la luz se fue. Estaban practicando una cesárea, o estaba a punto de practicar una cesárea, y tuvieron que sacarla de emergencia a una clínica que está acá en la zona urbana de Maracaibo, por acá por las zonas de 5 de Julio, Bellavista y tal. Y entonces ocurre que llegaron en la ambulancia, pero los que llegaron armados. No me diga. Sí. Afortunadamente el dueño de la clínica estaba allí y permitió el acceso y le dijo, no, pero no tienen por qué traer gente armada si esto es un problema de salud pública. Nosotros lo que pedimos es que los que venían, los médicos que estaban y los paramédicos que están haciendo la cesárea se hagan presentes. Nosotros le prestamos las instalaciones para que lo hagan. Pero llegaron armados. Claro, diciendo, nosotros vamos a pagar eso, vamos a pagar, pero armados, chicos. Entonces, ¿qué pasa en el hospital? Si los médicos, las enfermeras y los obreros y los choferes y la cosa están pidiendo insumos, debían haber enviado una comisión, mira, tenemos este problema, ¿no? Y decirle a la gente con claridad, no tenemos para eso, pero tenemos para estas cosas, y resolver. Pero a la protesta ciudadana de gente desarmada no se le puede atacar con violencia, porque está bien que se ejerce el poder, y está bien que cuando se violan las leyes se actúe agresivamente, pero hemos visto en otros casos, cuando efectivamente la delincuencia se apodera de las calles, que la policía es hasta cobardona. Son muy valientes enfrentando a gente indefensa que pelea que lucha por sus derechos, mientras que cuando la delincuencia se hace presente, son más bien cobardones, diría yo. Entonces, eso no es bueno, y les voy a decir por qué no es bueno. Porque a pesar de que digan que el venezolano tiene memoria frágil, eso no se olvida. Eso no se olvida. Y siempre habrá alguna posibilidad de que los pecados se expíen en la tierra y no en el cielo. Miren, eso de que cuando uno va y uno a mí me gusta mucho la religión católica porque uno comete el pecado y uno mismo se da la absolución. Y hay una cosa que es muy importante, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento no excluye que tú vuelvas a pecar. Y son tantas las cosas por las que uno peca ahora que no deberían ser pecados, pero lo consideran pecado. ¿Tú ves? Hay cosas que son consideradas pecados, pero no son pecados. Y no son pecados. Fíjate tú, por ejemplo, vamos a una pausa. Bueno, sí, nos vamos ya de una vez. Nos vamos de una vez, perfecto. Bueno, vamos a despedirnos, que ya esta situación de emergencia nos lleva a que nos marchemos, y muchas gracias por haber tenido la gentileza de habernos sintonizado y habernos aguantado, pero les iba a contar algo importante que tiene que ver con 2 de los mandamientos. De los 10 mandamientos, el 20% está referido a una actividad en particular. Sí, señor. Yo le iba a leer el mensaje de Richard Olivares, que dice, ¿ustedes creen que los que actuaron contra los médicos de Adolfo Pons son policías? Bueno, no sé. Estaban uniformados. Estaban uniformados y eso. Bueno, amigos, mañana regresamos.